que vaya a ser calificada ni nada, ¿no? Sino básicamente es cumplir con una serie de cuestiones que son importantes para que ustedes puedan empezar sus trabajos de investigación. La primera es obviamente que se conozcan entre los miembros de los grupos de investigación. Recuerden que los grupos, en su gran mayoría, eventualmente puede ser que alguno de ustedes coincida con algún compañero, pero más bien es una excepcionalidad. La gran mayoría de grupos se conforman por alumnos de diferentes cursos. Eh, es decir, casi siempre va a haber un estudiante de tercer semestre, van a haber dos estudiantes de cuarto semestre, pero de diferente paralelo, y un estudiante de quinto semestre. Esa es como que la conformación típica de los grupos. Pero claro, como ustedes son más, me refiero a los estudiantes de cuarto semestre, es posible que les toque estar juntos a más de uno en los grupos. Eso no lo sé porque está ahí sorteado y no sé qué grupos son, pero lo cierto es que para lo que sea, el día de mañana se van a conocer. Entonces, la idea es esa. La primera es logística, que se conozcan con quienes son parte de su grupo. Recuerden que ustedes tienen una, y les dije antes, ustedes tienen una responsabilidad un poco mayor, eh, y esa responsabilidad tiene que ver con que son alumnos míos, ¿sí? Eh, los otros profesores se han juntado, bueno, ellos han solicitado ser parte de este ejercicio y de alguna forma yo se los he permitido, pero el proyecto es mío. Y entonces ustedes, al ser mis alumnos, tienen una responsabilidad especial. Además está el hecho de que para ustedes, en donde eh, todo lo referido a los estudiantes de cuarto semestre me corresponde a mí, para ustedes aquí se están jugando prácticamente el 90% de su nota. Si el trabajo no queda perfecto, pierden el semestre. Básicamente es así. Y entonces, claro, para mí es importante y me imagino que para ustedes va a tener esa importancia. Eh, creo que es bueno, creo que es necesario que ustedes estén mañana con una muy buena actitud y con una muy buena gana de hacer las cosas y de involucrarse en el trabajo. Entonces, la primera razón es esa, logística, conocer a sus compañeros, crearán un chat entre el grupo y, en fin, así se coordinarán y se lograrán organizar para el trabajo que se viene de aquí hasta el fin de semestre, que es prácticamente un trabajo continuo. Segundo, van a conocer en la gran mayoría, porque hay un par de profesores que no van a estar, pero van a conocer a sus investigadores tutores, ¿sí? A profesores de la facultad, profesores miembros del Instituto de Investigación de Estudios de Arquitectura, ¿sí? Y Estética, así se llama el grupo de investigación. Entonces, estos profesores van a estar mañana ahí y ustedes sabrán quién es su tutor, es decir, quién va a estar a cargo de las revisiones y de dar la aprobación y seguimiento a sus avances como tutor, aparte de mí, naturalmente, ¿no? Que yo soy el profesor encargado de todo el tema para ustedes. Entonces, tienen esa segunda situación que también es en el orden de lo logístico. La tercera cuestión es conocer el proyecto que van a trabajar, es decir, el edificio que se ha seleccionado para cada uno de los grupos y que ustedes conozcan cuál es el edificio que van a hacer. La gran mayoría o buena parte de los edificios seleccionados, la información reposa en el archivo de arquitectura, ¿sí? Y entonces tendrán que coordinar con los pasantes o con los eh, estudiantes que están haciendo ahí vinculación
una forma organizada de poder acceder a la información inicial para poder eh, recolectar planos, especialmente planimetría e información relacionada con los edificios. Después tendrán que organizar con sus tutores la visita a la obra y cuando se pueda, ¿no? Porque hay obras que no necesariamente están en la ciudad, pero al menos la entrevista con los autores o con los expertos en la obra. Eso es una cosa que se tienen que seguramente van a tener que más o menos ir preveyendo. Después, la otra razón de la visita tiene que ver con que justamente ustedes conozcan al archivo, cómo funciona el archivo histórico, qué nomás tiene, qué trabajo se está haciendo. Y por último, les voy a mostrar un ejemplo o unos 4 ejemplos de la exposición anterior. Es decir, el trabajo que ya se hizo, la primera muestra de análisis crítico que se llama hallazgos. Entonces les voy a mostrar, porque creo que siempre es importante tener como una referencia. A los chicos del trabajo pasado, a los que desarrollaron la exposición, ellos no tenían ninguna referencia de cómo hacerlo. Y yo creo que siempre ayuda y les va a ayudar a ustedes saber cuáles son los entregables, cuáles son los alcances del trabajo que van a desarrollar. Entonces, para eso es la reunión de mañana. Es una reunión que va a durar 1 hora. Por una solicitud de los profesores se va a iniciar a las 3:30 de la tarde, no a las 4 como se tenía previsto. Entonces, la reunión va a ser de 3:30 a 4:30 de la tarde. 1 hora, nada más. Y eso será la primera actividad presencial. De ahí en adelante nos iremos reuniendo con los grupos para poder ir viendo su avance, eh, pero ya de aquí en un tiempo, ¿no? Cuando ya el trabajo lo amerite. ¿Ok? Esa es la actividad, ese es el programa para el día de mañana. No, como les digo, no representa para ustedes nada más que asistir y enterarse de las cosas que van a hacer y cómo las van a hacer. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a la actividad de mañana? Luis, que invita, ¿qué me dices? Yo tengo mañana lo que es el laboratorio para la homologación de física a las 3 de 3 a 5, Sí, entonces no puedo asistir. ¿Había alguna forma de poder comunicarme, sobre todo con mis compañeros de hay, grupo? hay el caso, sé que se ha hecho esta actividad con el doctor Huitrón, entonces nada, ustedes no vienen ya mañana con seguramente a Nicole y bueno, a las chicas que son representantes de cada uno de sus cursos, se les va a entregar la matriz el cuadro donde están justamente los nombres, los proyectos, los tutores y los integrantes de cada grupo, ¿sí? Las obras, todo. Entonces, ustedes lo que tienen es que ponerse en contacto ya por su lado, ya no dependiendo de la reunión de mañana con los otros compañeros, no hay más. Entonces tienen que hacer averiguaciones. La ventaja de alguna forma es que un curso es el del arquitecto Santiago Camacho, el de quinto, el de tercero, perdón, y el de quinto es del arquitecto Roberto Puga, que son profesores que han decidido integrarse a este ejercicio y entonces a través de los profesores se puede pedir y se puede saber quiénes son los representantes y entrar en contacto. Pero claro, ya queda en quienes no asistan. En este caso tuyo, Luis, sé que hay alguien más en el otro paralelo, pero eso es lo que van a tener que hacer. Ustedes por sí solos tienen que entrar en comunicación con esos compañeros, ¿ok? Ya te enterarás a través de la matriz los nombres, eso sí, y el nivel. Ya, gracias, Dorky. Ana, ¿qué dices, Ana, Wally chico? Sí, Arqui, yo tengo sociología mañana desde las 4 hasta las 7 de la noche, virtualmente. O sea, es lo mismo. Para quienes no puedan asistir, tienen que responsabilizarse ya por ustedes mismos
de localizar, entrar en contacto y ser parte de los grupos de trabajo. O sea, ya si mañana no pueden, obviamente sé que son pocos, ventajosamente en este curso son 2 personas, en el otro son 3, de un universo de 120 alumnos. Entonces, quienes no puedan asistir van a tener que hacer el contacto por ustedes mismos. Se enterarán a través de la representante del curso, los nombres de los integrantes, las obras, el tutor y toda la cuestión. Entonces, queden ustedes. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene consultas? Bueno, cualquier duda con respecto al proyecto igual en el futuro, pues primero mañana que nos vemos presencialmente podremos conversar y podrán expresar ya, siempre es mejor el ejercicio de presencial, ¿no? Esto de las clases virtuales a mí no me gusta mucho, creo que siempre es más interesante el contacto personal para resolver las cosas, pero bueno, ya buscaremos la forma. Por lo pronto, el día de mañana nos veremos, podemos conversar, podemos ver un poco más de cerca de qué se trata el trabajo y listo. Eso es el tema de su trabajo final. Si no hay más preguntas, entonces vamos a iniciar la clase. Ana Paula, ¿sigues con la manito arriba? Eso. A ver, ¿me confirman si se ve la presentación? ¿Sí o no? Sí, se Sí ve. se ve, Arqui. Bueno. A ver, tomando en cuenta que ustedes vienen de un ejercicio de contextualización eh, más o menos extenso, porque ya ven que ah, han logrado construir una idea general, más allá de que posiblemente el último ejercicio, el ejercicio de la línea de tiempo que presentaron la última clase, haya sido de alguna forma un ejercicio un tanto forzado de reducir a uno o dos o poquísimos eventos anuales la historia del mundo en varios, y una historia además en la que ustedes profundizaron en varias temáticas, ¿no? Más allá de eso, el ejercicio final es una especie de resultado, una síntesis que les permite a ustedes tener una idea clara de cómo el mundo funcionó durante este periodo de tiempo que más o menos se origina en el 1880 y que avanza hasta 1970. Son estos 90 años de la historia humana que sin lugar a dudas han sido o fueron años muy activos, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que es un periodo de tiempo muy dinámico, muy cambiante, en el que las cuestiones culturales, políticas, económicas, fueron de alguna forma hasta cabe, creo yo, el término vertiginoso, ¿no? Fíjense, tenemos 2 guerras mundiales en este periodo, que es corto, en menos de medio siglo, 2 guerras mundiales, un avance tecnológico realmente sorprendente, una instauración de sistemas, de una serie de sistemas en diferentes niveles que también son muy complejos. Es la instauración práctica del sistema capitalista en el mundo. Y básicamente, con lo que pasó a partir de 1950 hasta 1970,
podríamos decir, es el germen inicial de la sociedad que tenemos hoy. Y entonces eso hace que el periodo de tiempo que nosotros vamos a estudiar sea muy, muy, muy importante para la historia de la humanidad en general. Yo no sé si dentro de este propio momento histórico del ser humano se podría retroceder ciertamente hasta más o menos del siglo XVI y podría entrar todo dentro del mismo conjunto. Hay, claro, diferencias, eso es obvio, pero al menos creo yo después de las guerras independentistas norteamericanas y la Revolución Francesa en Europa, que son los dos eventos que de alguna forma determinan, al menos para la cultura occidental, el cambio de forma política, ¿sí? Eh, yo creo que hasta ahí podríamos al menos retroceder como el origen de lo que esto nos llamamos modernidad o alta modernidad, ¿sí? Más allá de que el periodo podría ser más extenso, eh, claro, por una cuestión metodológica, la facultad hace estas divisiones temporales que podrían estar en cualquier lado, ¿no? Podría ser 1890 como podría ser el año 1800 o podría ser el 1920. Yo creo que no importa tanto el periodo. Sin embargo, lo que quiero recalcar es que estamos dentro de un continuum de tiempo, ¿sí? No son las cosas en la historia, en realidad, los hechos pasan de una forma puntual, porque ciertos hechos pueden aparecer con fecha, ¿no? Con día y año. Hay ciertos eventos, especialmente los más nuevos, que hasta se podrían ubicar las horas, ¿no? En las que las cosas han pasado. Sin embargo, los productos culturales no responden al mismo funcionamiento. Las cosas que el ser humano crea están concatenadas con el pasado y obviamente van a tener consecuencias en el futuro. Los objetos que el ser humano produce, eh, mm, si bien pueden ser ejemplares, pueden ser referenciales, e incluso en ciertos elementos se pueden convertir en íconos o en arquetipos específicos de una u otra cosa. Sin embargo, de aquello siempre son consecuencias de desarrollos anteriores. Es decir, los elementos, los objetos están relacionados con cuestiones de su pasado. Y en la arquitectura, esa característica es mucho más notoria, mucho más determinante. Y esto les advierto y les digo un poco porque a veces se suele creer, de hecho, la misma historiografía, que no es lo mismo que la historiografía es solamente el registro documental de las cosas, eh, ha producido taxonomías. ¿Todos entienden el término taxonomía? No. Bueno, la taxonomía es esa tendencia organizativa de la ciencia de eh, poner las cosas por, en ciertos grupos, agrupar cualquier cosa que ustedes quieran, se puede agrupar en función de características similares, ¿sí? Entonces, una taxonomía o las taxonomías son recursos metodológicos de organización de la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejercicio taxonómico puede ser que yo haga dos grupos en este curso, de hombres y mujeres, ¿sí? Eso es el típico ejercicio taxonómico, pero también podría ser una taxonomía, por ejemplo, de mujeres cuyo nombre empieza con la letra A o el orden alfabético. Todos estos esquemas organizativos es lo que nosotros conocemos como taxonomías. Y claro, son recursos
a través del cual la ciencia generalmente, porque la ciencia es muy organizada, siempre está tratando de imponer métodos. Entonces, las taxonomías son instrumentos que la ciencia usa para organizar el conocimiento. Y claro, en el caso de la arquitectura, lo que va a pasar con las taxonomías es que producen una cosa que hoy se conoce como los estilos, ¿sí? El estilo es un conjunto taxonómico. Entonces, ustedes ahora pueden escuchar y habrán escuchado, ¿no? El modernismo como estilo, o el románico como estilo, o los estilos clásicos, ¿no? El jónico, corintio, el dórico. Y lo que pasa ahora, ¿no? Que incluso estas taxonomías se han vuelto un poco moda, y entonces ahora hay cosas como el minimalismo, como, y así, ¿sí? Y lo mismo, y es mucho más notorio, por ejemplo, en las artes, ¿no? En el arte plástico de finales del siglo XIX, justo este periodo. Entonces tenemos cubismo, fauvismo, futurismo, eh, purismo, surrealismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos conjuntos son los que nosotros conocemos como taxonomías. Y en el caso de la arquitectura, no podemos... eh, ¿Cuál es el problema con las taxonomías y en el caso de la arquitectura los estilos? Que es como que los conjuntos serían cerrados. Y nosotros vamos a ver, por lógica, por esta misma razón que yo les decía, que el producto arquitectónico no necesariamente es, no es que se genera de manera espontánea, es generalmente consecuencia de la reflexión, consecuencia de la inspiración, consecuencia de la referenciación. Y acuérdense eso que yo les decía en la primera clase, en esa clase introductoria, tomando en cuenta las palabras que decía Álvaro Siza. La arquitectura es un ejercicio de memoria. La arquitectura es un ejercicio siempre referencial. Y entonces, tú no puedes decir que una obra, por usar los términos que ustedes usan, minimalista, ¿no? Es solo minimalista, porque pueden tener referencias de un montón de otras obras. Entonces, no está tan bien pensar que la arquitectura eh, está encerrada dentro de un grupo específico. Las arquitecturas, como cualquier otro producto cultural, tienen muchísimas indefiniciones. Muchísimas indefiniciones. Claro, a veces hay obras que son más claras, autores que están más claros o que se han movido dentro de una forma expresiva específica, pero como vamos a ver, hay grandes arquitectos en la historia de la arquitectura moderna que han experimentado muchísimo, ¿no? Y entonces es muy difícil encasillarles dentro de un estilo o cualquier otra forma taxonómica. Entonces, con esa advertencia, voy a hacer un primer ejercicio en estas primeras clases de mostrarles este contexto arquitectónico. Ustedes hicieron el ejercicio del contexto histórico general. Yo les voy a ustedes a dar esta especie de introducción temática ya, con algunos temas que se supone que ustedes ya vieron o que deberían haber visto en el semestre pasado. Por lo tanto, los voy a pasar casi como que en un recorrido no muy profundo, con muy poquitas obras, vamos, y obviamente limitando el tiempo, ¿no? No vamos a ver todo lo que quisiera yo ver porque no corresponde a la clase, pero sí con la intención de generarles esta especie de contexto, ¿no? De tábula o de tabla de apoyo sobre la que los temas que ya nos corresponden se tienen que entender. Porque como les digo, la arquitectura está concatenada siempre. Vamos a ver autores que son influencia directa
sobre autores que veremos en las clases futuras, porque fueron sus maestros, porque los conocieron, porque los inspiraron, o porque lo que hicieron influenció tanto al nivel de la profesión que finalmente es innegable la influencia, aunque sea de una manera indirecta. A todos estos autores yo les denomino los protomodernos. El prefijo proto tiene que ver con inicial, con lo primitivo, con lo primario, con lo primero, ¿sí? No es que no son eh, arquitectos modernos, son modernos, definitivamente, porque, como les dije en las primeras clases, la modernidad, siendo consecuencia cultural del sistema capitalista, eh, inicia en el siglo XIV, ¿no? Entonces, estamos hablando de modernidad siempre que estamos hablando de cosas hechas después del siglo XIV, pero lo que se entiende como consecuencia del desarrollo moderno de la ciencia, positivista, como ustedes mismos vieron, ¿no es cierto? Totalmente racionalista, totalmente fundamentado en los aspectos científicos, tiene que ver con el resultado más importante en esta época, que es la revolución industrial. Es el inicio de la industria o el amanecer de las máquinas, digamos, en el siglo, a finales del siglo XVIII y en buena parte del siglo XIX, ¿no? Entonces tenemos ahí ya el inicio de los procesos de industrialización que llevaron justamente a algunas consecuencias que ustedes esas ya las conocen. En el siglo XIX comienza a haber una enorme migración desde el campo a las ciudades, entonces los espacios urbanos crecen muchísimo en habitantes y la necesidad de generar espacio arquitectónico y espacio urbano para esos nuevos habitantes hace que la ciudad se vea enfrentada a unas nuevas necesidades. Eso pasa justamente en el XIX, ¿no? En el siglo XIX. Y y se vuelve dramático, si ustedes quieren, en el siglo XX. Entonces, ese es, de alguna forma, el contexto de esto que llamamos la protomodernidad. Y como les decía, son los primeros arquitectos que entendieron estos fenómenos de industrialización como parte de la arquitectura. Y por eso son los arquitectos iniciáticos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con los primeros. Eh, Indudablemente hay que referirse a este grupo al que se le conoce como la Escuela de Chicago, ¿sí? Arquitectos e ingenieros que operaron en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Aquí, y como ustedes recordarán de sus investigaciones, hay que, de alguna forma, hacer algunas aclaraciones o al menos algunas menciones que son importantes. La primera es que los Estados Unidos es una nación relativamente nueva eh, y con muy poquitos procesos de continuidad histórica. Recuerden ustedes que los Estados Unidos comienza un proceso de colonización o de conquista territorial por parte de Inglaterra, diferente al proceso que llevaron a cabo los españoles. Mientras los españoles tuvieron un sistema muy flexible, muy amplio y con una cierta tendencia a la mezcla, al mestizaje, a la hibridación, ¿sí? Lo que hace que los pueblos o las naciones que fuimos conquistadas por los españoles
de alguna forma entramos en un proceso de continuidad dentro de la cultura occidental. Es decir, América Latina, desde México hacia el sur, es una especie de continuidad histórica de lo que fueron los imperios español y portugués en su momento. ¿Por qué? Porque se mezclaron, porque pretendieron darle continuidad para el famoso emperador Carlos V, ¿no es cierto? Que era el, el momento más, el momento cumbre, digamos, del imperio español. eh, Él se hacía llamar a sí mismo el Rey Sol, ¿no? Él- y él se jactaba de que en su reino jamás se oculta el sol, y tenía razón, porque en época de Carlos V, España había conquistado no solamente América, sino buena parte de Europa. Las guerras de conquista de Carlos V les llevaron a ser dueño incluso de lo que hoy conocemos como Italia, ¿no? Parte de Francia, y también los españoles tuvieron colonias en Asia, especialmente en las Filipinas, en las islas en las islas asiáticas del Pacífico. Entonces, fíjense que para España todo era parte del mismo territorio. En cambio, en los Estados Unidos pasó de una forma muy diferente. Los, los colonizadores del territorio estadounidense y norteamericano en general no quisieron mezclarse nunca. Ellos, de entrada, eh, viajaron en familias, ¿no? Muy diferente al proceso de conquista española, donde los que llegaban en general eran hombres y solamente los hombres venían con intenciones incluso de juntarse, ¿no? De mezclarse con los pobladores originales o nativos. En los Estados Unidos, en cambio, no fue así. En los Estados Unidos a se, se, se produce un enorme genocidio, bueno, también en América Latina, es verdad, pero el proceso de los Estados Unidos es mucho más violento y lo que hacen con los nativos norteamericanos es encerrarles, ¿no? Es limitarles territorialmente dentro de zonas de reserva indígena y el resto del territorio se lo distribuyen entre los colonos ingleses y sus propias familias. Y entonces, este grupo originario que llegó a los Estados Unidos fueron, de alguna forma, un grupo crítico con el status quo en Inglaterra. Eran puritanos, eran religiosos puritanos que venían en búsqueda de un paraíso que en su entendimiento Dios les otorgaba como una tierra nueva. Y entonces, claro, Estados Unidos nace con esa premisa. Es es un nuevo país. Quieren ser nuevos. Les gusta la cultura estadounidense, es adicta a la novedad. Todo tiene que ser nuevo, ¿no? Es una cultura de altísimo consumo. Por eso es la base, la cuna del sistema capitalista, porque en Estados Unidos todo es reproductivo, ¿no? Entonces ellos todo el tiempo están comprando cosas nuevas y le dan un periodo de vida a las cosas que es demasiado corto. Esta, esta adicción por la novedad también, obviamente, eh, hoy vemos que tiene unas consecuencias en general negativas, pero en un momento histórico, cuando la nación se comenzó a formar y comenzó a desarrollarse, también hace que esta población sea muy innovadora, ¿sí? Muy, muy abierta
a los desarrollos tecnológicos y a la incorporación de las nuevas tecnologías dentro de la sociedad. Y esto que nosotros vamos a ver, la Escuela de Chicago, es justamente una consecuencia de eso. Por eso es tan importante la Escuela de Chicago, porque son un grupo de arquitectos. Aquí aparecen los tres más importantes, que seguramente ustedes los conocen. El más antiguo, el que está al lado derecho, que es Whitney LeBaron Janney, ¿sí? Un arquitecto, constructor y promotor de edificios en la ciudad de Chicago. LeBaron Janney fue maestro y jefe de los dos personajes que están a la izquierda. El uno, el del centro, el ingeniero Dagmar Adler, ¿sí? Un ingeniero civil, inventor, un tipo brillante. Y el otro, el famoso arquitecto norteamericano Louis Sullivan, el padre de la modernidad arquitectónica de los Estados Unidos, ¿sí? El que es posiblemente el arquitecto más importante del momento inicial de la arquitectura moderna norteamericana. Juntos estos tres señores son los responsables de invenciones e innovaciones en la arquitectura que crean de alguna forma los arquetipos más conocidos de la arquitectura norteamericana. De entrada son los inventores del rascacielos, ¿sí? Ellos son los que crean los primeros grandes edificios en altura en los Estados Unidos, que como ustedes saben, es en donde más se construyeron, ¿no? Fíjense que han pasado más de 100 años para que países como el Ecuador pueda tener rascacielos, ¿no? Edificios de más de 30 pisos. Sin decir que eso sea bueno, naturalmente, ¿no? Porque no es definitivamente una condición positiva necesariamente tener un edificio muy alto. Pero claro, implica un desarrollo tecnológico, implica también poseer recursos económicos, porque no es barato, ¿no? Y entonces, estos tres señores que ustedes ven acá, un poco se encargaron de esa cuestión eh, durante las décadas finales del siglo XIX. Y entonces tenemos cosas como esto que ven acá. Este se le conoce como el primer rascacielos de la historia. Es el Insurance Building, edificio diseñado y construido por LeBaron Janney en 1885. Y claro, hay varias razones para que edificios como este se hayan construido en la ciudad de Chicago. La primera seguramente tiene que ver con el tema económico. Chicago ya comenzó en el mismo siglo XIX a constituirse en una ciudad industrial eh, que aprovechaba de ciertas cuestiones geográficas que le permitían ser una ciudad importante dentro de una organización económica de los Estados Unidos. La primera, como ustedes sabrán, Chicago está ubicada en el sector de los Grandes Lagos, ¿sí? Y a través de los ríos que nacen en los Grandes Lagos, que son ríos grandes, potentes eh, y sobre todo navegables, los Grandes Lagos desfogan en el Océano Atlántico, ¿sí? Y entonces le permitió ser una especie de puerto, ¿no? A la ciudad de Chicago, eh, sin los problemas que implican estar en la costa atlántica, porque ustedes saben que la costa atlántica es un lío, ¿no? Es una costa propensa a huracanes y cosas de ese tipo. No hace mucho
hubo un huracán que golpeó la ciudad de Nueva York y que le inundó y en fin. Es así, es un territorio un poco hostil desde el punto de vista de la naturaleza y entonces la ciudad de Chicago permitía tener desarrollos industriales alejados de la costa y eso hizo que naturalmente la ciudad comience a tener un desarrollo importante en el siglo XIX, en todo el siglo XIX. Pero, claro, la tecnología del momento hacía que los edificios sean bajos en altura. Eh, Raro en el mundo, en el siglo XIX y antes, edificios de más de 5 pisos. Porque claro, imagínense yo el otro día hacía esta reflexión con los chicos del otro curso, ¿no? Para quienes somos profesores de taller en los últimos pisos del edificio de la facultad, chuta, como a mí me toca llegar al aula 15, ya llego medio muerto. Sí, y no sé a los compañeros de- del, del aula 16, pero mientras más pisos, peor, ¿no? Mientras más pisos, peor. Entonces, si el ejercicio para gente relativamente joven, me van a perdonar que me ponga dentro del grupo de los relativamente jóvenes, nos cuesta llegar a un quinto piso. Una vez, imagínense vivir en un quinto, sexto piso y tener que subir y bajar y subir y bajar todo el tiempo. Entonces no es cómodo para nada. Y entonces, claro, no era una opción el de crecer en altura eh, por ese primer problema. Y segundo, que como los sistemas constructivos estaban basados en muros, y así fue hasta el siglo XVIII prácticamente, y buena parte del XIX y el XX también. En algunos países se siguieron haciendo edificaciones de muros portantes hasta ya bien entrado el siglo XX, ¿no? Quito es una muestra de aquello. Hasta los años 30, 40, en la ciudad de Quito, las casas se construían con muros de ladrillo y con entrepisos de madera. Entonces, claro, un edificio muy alto de muros portantes implicaba que los muros de base sean gigantescos, ¿no? Sean muy anchos. Y eso quitaba mucho espacio útil. Y entonces ya nos resultaba económicamente rentable tener una planta baja, que además es la planta generalmente más apreciada desde el punto de vista económico, porque en edificios la planta baja es generalmente comercio. Tenías unos locales pequeñitos por la presencia de los enormes muros. Entonces, claro, la tecnología constructiva y las incomodidades funcionales simplemente impedían hacer edificios de más de 4 pisos. Raro, raro es. Y tanto es así que fíjense ustedes, a los dos lados del edificio Insurance hay construcciones de la anterior ciudad de Chicago. Miren, acá hay un edificio de 3 pisos y acá hay un edificio de 1, 2, 3, 4, 5 pisos. No más. Y claro, entonces toda la ciudad era una ciudad relativamente baja, pero muy rica, es decir, con mucho dinero. Pero tampoco, y además una ciudad atractiva para la gente porque había mucho trabajo. Y entonces comenzó a haber una migración muy importante hacia la ciudad de Chicago y la ciudad comenzó a extenderse, a hacerse muy amplia. Pero tampoco es una ventaja eso porque los desplazamientos pueden llegar a ser muy largos. Tomen en cuenta ustedes que a finales del siglo XIX, como medios de transporte había básicamente trenes que eran utilizados para carga y para desplazamientos de entre estados y entre ciudades, muy poquísimos autos,
muy poquitos autos, y el resto eran caballos y a pie, pues. Y entonces si la ciudad es muy extensa, ya no tiene sentido, porque te vas a demorar demasiado en desplazarte. Eso hizo que el suelo de los centros de las ciudades se vuelvan muy costosos, muy apreciados, ¿no? Muy apetecibles. Y entonces en la ciudad de Chicago especialmente, el precio del suelo se hizo súper, súper, súper caro, súper caro. Eh, y entonces esto llevó a que necesariamente se piense en construir en altura para poder tener un beneficio sobre ese costo de suelo. ¿Qué es lo que hacen arquitectos como LeBaron Jaime primero y Sullivan y el ingeniero Adler después? Incorporan dos tecnologías de recientísima creación. Por un lado, la estructura de metal. Al principio hierro fundido y después hierro al carbono, que nosotros conocemos eso como acero. Las estructuras metálicas. Tomen en cuenta que en 1890 se generó la Feria de París, en donde se presentó la Torre Eiffel, ¿no? Es verdad que Eiffel ya lleva unos buenos años, porque él operaba en 1875, 1860, con su empresa de estructuras, pero en general es una cosa muy, muy nueva, ¿no? Muy, muy nueva el tema de las estructuras metálicas. Y una cosa que se presentó en la feria, un invento que se presentó en la feria de Londres, en el famoso Palacio de Cristal de Paxton, que a propósito era hecho con estructura metálica, ahí se presentó el invento del ascensor por parte del inventor Otis, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicieron este grupo de personas? Incorporaron esos dos inventos, la estructura metálica y el ascensor, en estos nuevos edificios. Y con eso pudieron suplir la problemática que implicaba construir en altura. Y entonces este edificio, el Insurance Building, que ustedes ven aquí, es un edificio de estructura metálica. Y es un edificio naturalmente con ascensores. Esto cambió absolutamente el panorama de la arquitectura en el mundo, pero sobre todo, y en un principio aquí, en los Estados Unidos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, el edificio que tiene 14 plantas, es un edificio que al que todavía le cuesta desprenderse, y esta es una característica de esta arquitectura de finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Es una arquitectura que no se desprende completamente del lenguaje arquitectónico que se venía trabajando con anterioridad, es decir, el lenguaje estilístico, ¿no? La imagen del edificio todavía tiene, de hecho, el mismo edificio está recubierto de piedra, ¿sí? La estructura metálica sabemos que está ahí, ya vamos a ver en otro edificio, pero el edificio se recubre, ¿no? Se recubre con fachadas, que esa también es una característica eh, típica de la arquitectura estadounidense, ¿no? Esa disociación, esa separación entre la estructura y la fachada. Y entonces, claro, me parece que para explicar ese tema es mejor esta imagen, que le corresponde además a que hay una tercera innovación de los estadounidenses. Este edificio que aparece en este grabado es la Fair Store, que es un almacén departamental, ¿sí? Una tienda por departamentos. ¿Sí saben ese concepto? ¿Sí lo entienden?
¿Saben a qué me refiero con una tienda departamental? No. Son este tipo de negocios, este tipo de comercios que bajo un mismo techo tiene varios productos o tipos de productos. Aquí en el Ecuador tenemos tiendas como de Prati, por ejemplo, que es de un inmigrante italiano que vino a Guayaquil a principios del siglo XX e instaló su tienda. Antes había el almacenes del Globo. Bueno, son estas tiendas gigantes, muy grandes, en donde tú tienes un piso de ropa de niños, otro piso de ropa de mujeres, otro piso de ropa de hombres, otro piso de electrodomésticos. Entonces, cada piso es un departamento. Entonces, el departamento de hombres, el departamento de niños, el departamento de damas, el departamento de casa. Esa tipología que es muy típica de los Estados Unidos. O sea, allá hay tiendas gigantescas de ese tipo, ¿no? Como el Macy's, el Nordstrom, en fin, hay el Carson, algunas empresas gigantescas que funcionan bajo ese esquema. Y bueno, esa tienda, ese tipo de tienda es esta, ¿no? La Fire Store, que se edifica en los Estados Unidos y que muestra claramente en el grabado cómo se desarrolla el proceso. Todo lo que ustedes ven en la imagen es del mismo edificio, sino que tiene diferentes momentos. Y eso es una cosa que es interesante. El nuevo sistema constructivo permite ir avanzando por etapas. Una cosa que en un edificio de estructura de muros portantes no se puede, porque tú tienes que acabar todos los muros del primer nivel para poder pasar al segundo. En cambio acá, como ustedes pueden ver, se construye primero en una parte la estructura de acero, que es bajo un sistema de pilar y viga, ¿sí? Son pórticos de acero. Y obviamente se pueden ir acabando por partes, ¿no? Entonces es un edificio enorme que tiene como 8 pisos en una parte y todo está hecho con estructura de acero. Estructura metálica juntada con remaches al calor, de eso se puede ver. Y obviamente aquí se puede ver un poco lo que les decía. Toda la estructura metálica en este lado derecho, en donde se pueden ver las columnas, los postes, las vigas y las viguetas de entrepiso. Finalmente, hacia la parte externa es recubierta con una suerte de piel, ¿no? Es un ejercicio de fachadeo. Se oculta la estructura metálica. Y se oculta, fíjense ustedes, dando la impresión de que es de piedra. No es solamente dejarla por detrás, es simular, es si ustedes quieren, un tanto mentiroso y engañoso, ¿no? Lo que la fachada muestra, si bien algo tiene que ver con la estructura, porque los elementos más importantes de la fachada coinciden con las columnas, pero fíjense, está el intento de representación, que incluso tenemos remates de capiteles, ¿no? ¿Sí ven? Aquí donde estoy señalando a esta altura, se pueden ver capiteles de columna, como columnas clásicas, ¿no? Que además tienen basamento, vemos una suerte de cornisas y elementos ornamentales típicos de la arquitectura en piedra, diferentes tipos de recubrimientos, es decir, hay un ejercicio decorativo, ornamental, puramente ornamental, cuya pretensión es ocultar la verdad estable del edificio. Y esto no es gratuito.
Esto no es una cosa que se le ocurrió a Janie solamente porque le gustaba. No, tiene mucho que ver también con el contexto social. Eh, Era tan nuevo, era tan innovador el uso del sistema de acero en la arquitectura que la gente desconfiaba mucho. Entonces, hay mucho temor siempre, y eso se van a encontrar ustedes durante toda su vida, ¿no? La gente suele desconfiar de las cosas que no son las que tradicionalmente se trabaja. La gente no le, siempre tiene miedo a lo nuevo, a la experimentación. Y claro, la gente cuando veía estas estructuras metálicas, primero decía, ¿qué es esto? No es una fábrica, ¿por qué me quieren? O sea, hay una imagen que la arquitectura no estaba dispuesta a renunciar porque simplemente el cliente tampoco quería usar. Y entonces, claro, se vieron obligados a utilizar la fachada como un elemento de representación, casi que como un disfraz, para poder ser aceptados por la sociedad, porque los edificios en acero simplemente no gustaban a la gente. No, la gente no se sentía en confianza, no sentía la seguridad, sobre todo, al estar en el interior de estos edificios. Y claro, entonces le daban una sensación de solidez, recubriéndole de piedra a través de una fachada sobremontada sobre la estructura. Entonces, eso que es consecuencia de una situación más bien de requerimiento del usuario, se convirtió en una forma, se ha convertido, vale decir, en una forma típica de la arquitectura norteamericana. ¿Sí? Eso lo reproducen hasta hoy. ¿Sí? Esta idea de un edificio que se recubre con una piel. Es típicamente, perdón, típicamente estadounidense ese carácter de la arquitectura, ¿no? Y así pasó, así ha sido y así sigue siendo en buena parte de los Estados Unidos. Este sistema obviamente ya luego se popularizó y se extendió por todos los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esto con respecto a la obra de Le Baron Janey. Después quiero mencionar un par de edificios que son importantes de Adler y Sullivan, el ingeniero y el arquitecto que les había dicho que estuvieron trabajando para Le Baron Janey, y que en algún momento se independizaron. Y cuando se independizan ellos, siendo un poco más jóvenes, pues toman más riesgos, ¿no? Toman más riesgos todavía de lo que Le Baron Janey ya les había enseñado y ponen además no solamente era el riesgo, sino también la capacidad inventiva que tenían los dos, pero sobre todo el ingeniero Adler. Adler era un tipo muy curioso, muy experimental y también era un inventor, ¿no? Era un creador. De hecho, tiene una serie de patentes registradas a su nombre relacionadas con distintos tipos de artefactos y tecnologías aplicados en el edificio. Por ejemplo, Adler tiene una patente para sistemas de aire acondicionado. Y esa patente se originó justamente en este edificio que ustedes ven acá, que se llama Auditorium y que se construyó en 1887. Este edificio, eh, que posiblemente sea uno de los 5 edificios más importantes de estos dos, de este grupo, de estos colaboradores tan notables, tienen varias características, pero la más importante, obviamente, es la escala, ¿no? Es un edificio gigantesco
que ocupa prácticamente una manzana entera. Y claro, el edificio, que es muy grande, tiene varios usos, pero no estamos hablando de un edificio multifuncional o polifuncional. En este caso, estamos hablando de un edificio híbrido, lo que nosotros entendemos hoy como edificio híbrido. Porque un edificio polifuncional no es un edificio híbrido, es un edificio de varias funciones. Nosotros hablamos de edificio híbrido cuando los usos y las funciones de un edificio se entrelazan y complejizan el uso del edificio. Cuando estamos hablando de hibridación, estamos hablando de edificios complejos. ¿Sí? Y claro, ¿qué es lo que pasa en el edificio auditorium? Tenemos, por un lado, una enorme área comercial, una tienda departamental, de estas tiendas de departamentos que ya les comenté. Además, tenemos áreas de oficinas, ¿sí? Oficinas privadas que se vendían y que se comercializaban a profesionales de diferente tipo. Tenemos vivienda, departamentos de vivienda de varios tipos, unos departamentos obviamente para gente de la clase alta, pero también para súper ricos, ¿no? Aquí bajo la idea del penthouse, ¿no? Del LULT, que es otra creación del rascacielos, o que viene adjunta al rascacielos, la idea de ocupar el último piso con viviendas de súper lujo. Tenemos un hotel importante, un hotel de 5 estrellas, y además tenemos una enorme sala de conciertos, un auditorio diseñado para diferentes tipos de presentación, para música orquestal, para teatro. Entonces, fíjense ustedes, todos esos usos, además funcionando de una manera continua, por un lado, y al mismo tiempo por el otro. Y entonces eso implica una serie de relaciones que van más allá de la multifuncionalidad y tienen que ver con desarrollos tecnológicos y soluciones arquitectónicas muy específicas. Y por eso tal vez el edificio es tan brillante y por eso el edificio es tan valioso, porque cumple con todas esas funciones de una manera bastante eficiente y sobre todo porque se comienzan a demostrar ciertos elementos que para poder cumplir con ese esquema, eh, debieron crear estos dos autores, y ahí sí especialmente Sullivan, ¿no? Cuando uno crea cosas a nivel teórico, es cuando la arquitectura comienza a tener muchísimo más peso, y eso ya se les había dicho en las primeras clases. La arquitectura que vale la pena es la que se sostiene sobre teoría. Y en este caso, la teoría también es creada por el mismo Sullivan. Tiene varios textos muy importantes, pero sin lugar a dudas dentro de los textos que él tiene, la invención que más trasciende para la arquitectura moderna es la famosa frase, la forma sigue a la función. ¿Sí? Sullivan es el creador de esa frase que después influyó tanto en la arquitectura moderna, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de que la forma de un edificio o las respuestas formales no deben ser gratuitas, sino que tienen que ser una representación de la funcionalidad del edificio. Y eso se puede ver claramente en la fachada de este edificio, porque fíjense ustedes que el edificio tiene diferentes tratamientos de fachada. En la planta baja, ¿no es cierto?, podemos ver este recubrimiento de piedra
un poco rústica, un poco natural, típico de la arquitectura imperial, del imperial renacentista, ¿no? Italiana y española. Bueno, este elemento que aparece recubierto, que parece conformar una especie de basamento o de zócalo del edificio, es donde funciona el área comercial. Entonces, lo que dice Sullivan, si hasta este nivel, hasta este tercer nivel, funcionan las áreas comerciales van a tener una fachada específica. Y claro, viene la segunda parte. Después del basamento vienen esta suerte de columnata que rematen estos arcos de medio punto. Todo esto es la zona de oficinas. Después viene este siguiente elemento que tiene las mismas columnatas, pero con ventanas más seguidas y con unos arcos más seguidos. Esa es la zona de vivienda. Y al final tenemos los penthouse. ¿Sí? Esta división en cuerpos, que además tiene diferentes expresiones formales, es justamente la teoría que estaba aplicando Sullivan de la forma sigue a la función. Puro funcionalismo. ¿Sí? Y lo que pasa es que Sullivan, y con seguridad un tipo serio, bien formado, de una clase económica alta, con acceso a una muy buena educación, debe haber leído las investigaciones de Charles Darwin, de D.R.C. Thompson, en donde se establecen estas relaciones en la naturaleza entre forma y función. Ustedes recordarán de sus clases de historia del colegio el famoso tratado de la evolución de las especies de Charles Darwin, que es consecuencia de sus observaciones de los pinzones de Galápagos. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Sí. Bueno, Charles Darwin se da cuenta que un mismo pajarito, el pinzón, que habita en casi todas las islas de Galápagos, eh, adapta la forma del pico, ¿sí? Dependiendo del alimento que encuentra en cada isla. Entonces, cuando el pinzón se alimenta de nueces, la boca es más grande, más robusta para romper las nueces. En otra isla, en cambio, el pinzón tiene que alimentarse de frutas. Entonces, la boca es más fina y más filuda. En otra se alimenta de flores y entonces es todavía más puntiagudo el pico. Eso es adaptación, ¿no? Pero ese texto era un texto muy popular en la gente bien formada del siglo XIX, pues. Y entonces lo que está haciendo Sullivan es un ejercicio que pasa mucho en la arquitectura, que es el retraer teoría de otras ciencias e interpretarla en favor de la arquitectura. Y su forma de interpretación es esta, ¿no? La famosa frase de la forma sigue a la función. Entonces, si es que hay una función específica en un edificio, esa función se tiene que mostrar en la fachada. Fíjense que es muy interesante y, como les digo, eso se va a convertir en una de las máximas teóricas para el movimiento moderno, ¿no? Que va a terminar incluso con una línea a la que se va a autodenominar funcionalista, ¿no? Bueno, esto que ustedes ven acá es una sección del edificio Auditorium que me permite un poco mostrar ese nivel de complejidad y por qué el edificio es tan interesante. Fíjense ustedes, aquí se puede ver buena parte de la división funcional del edificio. Tenemos
esta primera cara, esta primera pantalla, donde se puede ver claramente los dos primeros niveles en las que funcionan eh, las, la zona de comercio, ¿no? Después tenemos en esa misma pantalla, hasta una altura, todo lo que son oficinas, que es hasta aquí. Después tenemos la zona de vivienda y finalmente el remate superior, el penthouse, de las viviendas de lujo. Eh, Al fondo aparece la torre del hotel, en donde tenemos los restaurantes que están en la planta alta. Acá tenemos parte del hotel que también ve hacia el interior, el área de oficinas acá atrás, y sobre todo la presencia muy poderosa de ese enorme auditorio, ¿no? Es un auditorio gigantesco de múltiples niveles, con una tramoya gigantesca, con fosa para orquesta, con, con abalconamientos hacia la área de lujo. Y fíjense, un trabajo muy sofisticado de, de acústica, ¿no? Todo eso se lo debemos al ingeniero Adler, el socio de Sullivan, que era un tipo, un matemático, un geómetra fantástico. Es importante porque les contaba que este es el primer auditorio del mundo que cuenta con aire acondicionado, ¿no? Y es un aire acondicionado que no viene desde el techo, porque ese aire acondicionado generalmente enfría toda la sala y la vuelve muy incómoda. Lo que hizo Adler es un sistema de aire acondicionado por tubería que hacía que el aire frío salga por debajo de los asientos. Entonces era un aire mucho más distribuido y claro, al final lo patentó porque, como les digo, es un sistema muy sofisticado. Eh, El edificio es, como les digo, muy complejo y desde ese punto de vista creo que siempre será un referente cuando estamos hablando de Adler y Sullivan, que además, como les decía, es el gran padre de la arquitectura moderna norteamericana. La oficina creció tanto porque llegó a ser tan exitosa y a tener tantos encargos que se convirtió en esas primeras oficinas que terminaban de formar a arquitectos. Para cortarles el cuento, ¿no? En esta oficina, la de Adler y Sullivan, trabajó Frank Lloyd Wright. Sí, Frank Lloyd Wright fue pupilo de Sullivan. De hecho, hay unas obras que le pertenecen al estudio de Sullivan que son claramente diseñadas por Frank Lloyd Wright. Lo que pasa es que Sullivan no tenía el tiempo para hacer casitas, ¿no? Él estaba en estos edificios enormes y le encargaba a Frank Lloyd Wright, que era un joven arquitecto muy talentoso, el desarrollo de las casas unifamiliares, que también eran importantes, y por eso es que la primera obra de Frank Lloyd Wright está relacionada con la vivienda unifamiliar, ¿no? Pero bueno, acá tenemos otro edificio ya un poquito más sofisticado, el edificio Wainwright de 1891. Es un edificio que le pertenece a una empresa financiera, económica, que tiene incluso un banco, y en el que podemos ver estos aspectos teóricos que les mencionaba hace un rato, especialmente esta idea que se volvió muy, muy intensiva en la obra de Sullivan de la forma sigue la función, ¿no? Esta, esta cuestión de dividir el edificio en bloques funcionales. Eh, una zona que está en la parte de la base, esta suerte de zócalo, que en el caso de este edificio es muy sólida, mucho más compacta.
como dando esta idea justamente de base, ¿no? De cimiento del edificio, que generalmente era ocupada por la zona de atención pública de la institución. Después, una segunda zona, que es la más extensa, que es las oficinas, en esta parte intermedia, y finalmente el remate superior, en donde se ocupaban o que era ocupado por las oficinas dirigenciales, ¿no? Por los dueños, socios, jefes más importantes de la compañía. Fíjense que aquí aplica una teoría compositiva muy antigua, tan antigua como la arquitectura occidental, ¿no? El famoso esquema de división en cuerpos que tiene la arquitectura estilística grecorromana. Es decir, esa división que tienen las columnas antiguas en base, fuste y capitel, que es un recurso compositivo que ha sido usado tradicionalmente por la arquitectura occidental y que en el caso de Sullivan le es muy útil para poder expresar justamente sus ideas. Entonces hay una base, un basamento, un cuerpo más extenso que funciona como el fuste y un remate superior que es un capitel. Y lo que hace Sullivan es precisamente utilizar esa diferenciación con diferentes formas de ornamento. Entonces, siempre va a ser más ornamentado el remate superior, porque está haciendo su papel de capitel. Ustedes pueden ver en las columnas, no importa cuál sea el estilo, si es dórico, jónico, corintio, o el que ustedes quieran, siempre, siempre el capitel es el elemento más decorado. Y lo mismo pasa aquí. Fíjense en el penthouse, en el último nivel, es muy decorado, ¿no? Tiene una decoración muy, muy clara. Sin embargo, de aquello podemos ver ya ciertos elementos más limpios, especialmente los remates, las grandes columnas que limitan el paralelepípedo, ¿no? Que son muy sólidas. Y la presencia de las columnetas en el fuste, especialmente como que se tratara de acanaladuras del fuste, rematadas con pequeños capiteles, ¿no? Todavía decorando, todavía hay una presencia fuerte de la decoración, especialmente con el juego de bajos y altos relieves. Eso es notorio en los antepechos de las ventanas. Si ven que todos están con elementos decorativos, ¿no? De corte muy escultórico. Es decir, hay una necesidad decorativista en la fachada. Eso no se va a perder porque estamos hablando todavía del siglo XIX. Y ya les conté que la gente es un poco reacia a las cosas nuevas, ¿no? Sin embargo, de aquello, en realidad, Sullivan sí se preguntaba realmente la validez del ejercicio decorativo de la fachada, ¿no? Eh, y eso es una cosa que va a ser notoria porque conforme va pasando el tiempo, Sullivan sí va limpiando un poco, sí se va deshaciendo de los elementos ornamentales que aquí se pueden ver con muchísima claridad, ¿sí? Porque obviamente tiene esta línea de pensamiento que tiene que ver con la primacía de la función como mandante, como elemento de la forma, ¿no? Como conformante. Lo que le da la forma al edificio es la función. Y entonces, claro, el ornamento es un elemento poco funcional. O bueno, como lo ve Sullivan, y eso lo vamos a ver en este edificio de acá, que es el Warranty de 1894, el edificio está recubierto en piedra, ¿no? Es una piedra de un color un poco rojizo, eh,
parece casi que de ladrillo, pero no, es en realidad una piedra roja que se extrae del medio oeste americano, ¿no? Por eso el cañón de Colorado es de este color, porque es abundante en esta piedra rojiza. Y entonces lo que hace Sullivan es recubrir el edificio, pero fíjense que las decoraciones, si bien están presentes y hay bastantes, son cada vez menos voluptuosas, ¿no? Sí, ya no tienen esa sobretextura que podríamos apreciar en el edificio de la, del auditorium, ¿no? Esas masas de piedra que parecían los edificios renacentistas italianos o españoles, ¿no? Acá, si bien el trabajo de decoración superficial existe, es cada vez menos notorio. El edificio se ve cada vez más limpio, cada vez más sencillo, si ustedes quieren, porque obviamente tienen estas cuestiones relacionadas con la forma y la función. Y en esta última época de la obra de Sullivan, lo que sí va a hacer es adoptar una tendencia que tenía la arquitectura gótica, el alto gótico inglés, de expresar la decoración como representación del funcionamiento de las cosas. Y entonces, aquí se puede ver, ¿no? Esto es un acercamiento en el edificio Warranty. Si ven, estos óculos que rematan en la parte del penthouse, otra vez el remate superior del edificio a manera de capitel, está terminado así cuando se le ve de cerca. Y entonces uno puede ver un trabajo importante de decoración de la superficie, ¿no? Pero fíjense ustedes que lo que hace aquí Sullivan es que todos estos trabajos un poco tratan de demostrarnos cómo funciona la carga estructural. Entonces, todas estas líneas convergen en las columnas y la columna se ve recargada de decoración, ¿no? Entonces, todas las decoraciones es una suerte de elementos que bajan hacia la columna. Y claro, lo que se sabe es que Sullivan aplicaba esa decoración porque quería mostrar que las columnas son las que soportan el edificio. Y eso uno lo puede ver, por ejemplo, en este edificio, que es la capilla del King's College en Cambridge, en el Reino Unido, un edificio del gótico tardío inglés, en donde claramente se puede ver esta idea de la cubierta, de toda la carga, del peso de la carga, que como una especie de abanico desciende hacia la columna. Y es que, claro, ustedes tienen que entender que Sullivan es un tipo enterado, ¿no? Es un tipo, un estudioso, y debe en su afán de darle más fuerza a sus ideas teóricas, especialmente aquella de la forma sigue la función, un poco la idea de expresar el funcionamiento de los elementos estructurales, y el ornamento tiene esa función, la de ser la demostración de cómo el edificio funciona a nivel estructural. ¿Sí? Y bueno, finalmente quería mostrarles que es un edificio ya más nuevo, de 1905, en donde esta tendencia que les comentaba de irse desprendiendo del excesivo ornamento es mucho más notorio. Este es el edificio Carson Store. Otra vez, esta tipología de las tiendas departamentales, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, el edificio obviamente todavía tiene su basamento, no lo abandona. ¿Por qué? Porque el basamento es la tienda, es el área comercial de la empresa. Y entonces, en este caso, en vez de recubrir con una piedra,
hace uso de unas piezas muy elaboradas, muy ornamentadas, pero de metal, y no es acero, es una aleación de plomo y cobre, que era muy usada a finales del 19 y principios del 20 en Europa, sobre todo en Francia, ¿no? Por arquitectos como Guimard, en Bélgica por arquitectos como Horta, y en España, en Cataluña, por Antoni Gaudí. Entonces, es obvio que esas obras de arquitectura, que además son contemporáneas, como vamos a ver más adelante, con la obra de Sullivan, eh, le influenciaron, porque estamos en épocas de viajes transatlánticos, ¿no? Recuerden que el Titanic se hundió en 1911. Entonces, esta es la época del boom, ¿no? Del clímax de los viajes transatlánticos de lujo. Y con esos viajes, no solo que iba y venía gente, también venía información, venía arte, venían las personas que conocían, y seguramente el mismo Sullivan habrá viajado a Europa, y arquitectos que venían de Europa a trabajar en los Estados Unidos. De hecho, Adolf Loos, del quien vamos a hablar también después, Adolf Loos viajó a Estados Unidos, estuvo en Chicago y era un declarado admirador de la arquitectura y de la cultura norteamericana. Entonces, claro, por ese lado debe haber recibido la influencia Sullivan, y decide ocupar este material, este material metálico para recubrir todo el basamento en donde se ubica la tienda, ¿no? Los almacenes. Después, en la parte de arriba, si bien todavía tenemos elementos de ornamentación que son especialmente notorios en esta cornisa de remate superior del edificio, fíjense que todas las fachadas ya están muy limpias. Primero son blancas y prácticamente lisas, ¿no? Esta idea que les comentaba de limpiar, de dejar en claro un papel cada vez menos notorio de la decoración. Acá puede verse con claridad el trabajo del material metálico, de los recubrimientos de metal en la parte del acceso a la tienda. Y esto que ustedes ven, este trabajo tan ornamentado y de inspiración naturalista orgánica, es típico de la arquitectura europea de la época. Como les digo, la influencia es obvia, y claro, la inclusión de estas nuevas influencias en el caso de Sullivan debieran venir justamente por esa tendencia de innovación, ¿no? De incluir nuevos materiales, nuevos acabados y nuevas expresiones. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Vamos a continuar con este tema la próxima clase, el del racionalismo estructural, que es en paralelo con lo que hemos visto de la Escuela de Chicago, pero así se llamó la tendencia en Europa. ¿Qué dices, Aaron? Profe, una pregunta. ¿El edificio Carson también fue por Adler y Sullivan o solo por Sullivan? Sí, no, Adler y Sí, Sullivan. Sí, ya. ellos se mantuvieron Gracias. socios siempre, ¿no? Siempre, siempre. Por eso es que es un poco injusta a veces la historiografía que nos muestra. La historia de la arquitectura siempre habla de Louis Sullivan. Y Sullivan, y Sullivan, y Sullivan, y Sullivan. Pero es un tanto injusto porque eh, no existiría la obra de Sullivan si no tendría un Adler que le solucionaba la parte tecnológica y técnica al lado, ¿no? A mí sí me parece que siempre hay que hablar de los dos, de Adler y Sullivan, porque además así se llamaba la oficina, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta?
No. Vamos a dejar ahí porque realmente, como ven, hablo y eso me agota, especialmente eh, y luego ya se vuelve un poco tedioso seguir con el asunto. Igual mañana tenemos la reunión, así que no quiero tampoco quitarles demasiado el tiempo. De alguna forma, lo que les mando hoy más temprano, lo recuperaremos mañana. ¿Ok? Listo, chicos, ya se pueden desconectar si quieren. Muchas gracias. Hasta luego, Arqui. Hasta luego. Gracias, Arqui. Hasta luego. De nada. Arqui, una cosa. Yo no me puedo conectar temprano. No sé si me podría poner en lista, por favor. A ver, ¿quién es usted? Farinango. Mía Farinango, que llegó tardísimo. No me puede conectar. Bueno, ya está Muchas puesto. gracias. Muchas gracias, Arqui. De nada. Hasta luego. Hasta luego.